Nuestra sociedad y su espacio, en línea directa con Jesús Ventura, porque la radio habla en 1049 Radio. Los 40. Ya te vas a quejar. Ya te vas a quejar por tu fondillo, ¿eh? Échale, vampiro. Ya me tiene cansado mi fondo, no me gusta. Miren, ahí como lo escuchan al señor Ventura, es un letrado, ¿no? Le reconozco a eso, señor Ventura, ¿eh? Esto es un letrado, es un caballero, pero a veces es bien mamón, ¿eh? Oh, amigo, oye, todo es un mérito. Sí, ¿verdad? Está bien. ¿No? Usted viene y alardea aquí este espacio. Es de los pocos que pueden hacer presumible esta parte. ¿Gozamos de privilegios, mi Max, o qué rollo? Sí, casi. Pues, sí, pues yo diría que sí, la neta, sí. Oye, ¿ya estamos al aire? Ya estamos al aire, señor. Ya estamos grabando, inclusive, también. Oye, es que luego me dices que estoy como Chavo del 8. ¿Por qué? No. Sí, ya vamos a empezar siempre. No, el señor organiza. Déjenme decirles a la gente del auditorio que si después nos siguen ustedes en YouTube, en la cuenta de su servidor, en Max Oropesa, o en redes sociales en 1049 Radio, ve el video de todo un poquito de lo que se ve detrás de, ¿no? Lo que no se ve en radio, lo puede ver un poquito. Pero les mandé indicaciones a los muchachos para que pues estudiaran ahí las señales de un floor manager, y les valió 7 kilos de pepino y ya. O sea, él está dando las indicaciones y nosotros, ¿y eso qué significa? No, pues así nunca vamos a aprender, señor. Oye, no, puras señas obscenas nos haces. Y yo digo, puta, ¿qué quiere decir que no? Max, o sea, ¿no? Así, vamos a corte. Sí, amigo. ¿Qué le pasa al Max? Así, ¿no? Producción. Pues bienvenido sea usted, Max, señor. ¿Qué onda? Sí, muchas gracias. Platicándote, fíjate que el programa pasado estábamos comentando de la cuestión de los juzgados cívicos, de la ley esta y el reglamento, ¿no? Uh-huh. La gente se está calambrando, mi Max. ¿Por qué? ¿Quieras? Pues bueno, es que de entrada, bueno, hay gente que dice, puta, ya la van a hacer de todos estos cabrones, ¿no? O sea, hay gente que de verdad creo que es ignorante en el sentido de que hace las cosas y no mide las consecuencias. Entonces, cuando ya se viene una situación y se empieza a comentar y se empieza a difundir a través de todos los medios, radio, televisión, prensa, la gente empieza a decir, güey, ¿qué pedo? Oye, no, ya le dice el marido ahí a la señora, oye, ¿sabes qué? Pues mete el firulais, porque ahora sí ya se nos acabó el asunto, ¿no? Y nos va a meter en broncas ese canijo. O ya empiezas a ver que la gente comienza a barrer sus banquetitas y, o sea, como que es el efecto del temor. No creo que vaya a durarles mucho, porque más va a tardar ese rollo donde les va a poder más otorgar sus usos y costumbres. O sea, al final de cuentas es algo que no puedes mentir. Dicen que ahí ni el dinero, ni el amor, ni las costumbres se pueden esconder, ¿verdad? Uh-huh, así es. Entonces, esta gente ahorita, bueno, los que traen malos hábitos y están preocupados con estas circunstancias, ya están empezando a revisar. He recibido algunos correos porque hay algunos municipios en Jalisco, unos en el Estado de México también, en Morelos, donde ya está esta reglamentación imperando y está habiendo muchos casos porque la verdad es que si regula la armonía vecinal y habla de una serie de tipificaciones, entre ellos los que ya hemos comentado, pero también entran ahí, por ejemplo, hay gente que acostumbra a pitar o tocar el claxon del vehículo y está señalándose también eso. Hay gente que pasa por alto el asunto de tirar demasiada agua. Ya ves que
hay quienes barren con las mangueras. Así es. No sé si te acuerdas de aquel, ciérrale. Te le estás acabando, así como no, sí. Sí, salió un gordito ahí, ¿no? Sí. Que ahorita sería despectivo decir eso, también, salía gordito. O sea, en aquel entonces podías decir eso, y ahorita tienes que decir, salía un niño con obesidad mórbida, o sea, más elegante. No, y déjame que sí. Bueno, yo voy a confesar ante algo, Max, aquí entre nosotros y en el programa. Yo no he respetado mucho ese lenguaje incluido. Inclusivo, de inclusión, o sea, es un lenguaje de inclusión, así le llaman. Sí, ese pinche lenguaje inventado y recreado por los millennials. ¿Por qué? O sea, los títulos profesionales no tienen género, señor, ni los oficios, solamente son las personas. Entonces, ese de que la arquitecta, la gerenta, el gerente, o sea, estamos hablando de una situación. Bueno, yo en ese sentido, cuando hablo de las personas, de repente, bueno, la señora diputado, ¿no? Sí, así es. Y entonces se molestan. Y entonces creen que yo soy una persona que no respeta las cosas, pero bueno, pues para eso he leído algunos libros y he intercambiado algún conocimiento con otras personas, inclusive de otras culturas como países. Y hemos caído en una conclusión que esto ha venido a ser una degeneración para ganar más punch estas generaciones y justificar unos medios por otros. Si yo refiero a un gordito, de repente puedo estar violando la naturaleza de la complexión de un menor y ya se me viene derechos humanos, amigo. Sí. Si yo hablo de una persona con preferencias distintas y lo señalo como en aquellos tiempos les decíamos, me echo medio pueblo, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, pero la verdad es que, ¿sabes qué? A final de cuentas no me vale ni me importa ni un queque, porque la razón no la tienen ellos y no estoy diciendo que sea absoluta tampoco mía, pero hay cosas más importantes en las que sí tendríamos que cuidar, como es el hecho de tener la delicadeza de cuidar el espacio de los demás, que eso me parece más delicado. Te preocupas por lo que digo, preocúpate por lo que haces y cómo lo haces. Oye, te voy a decir algo, este lenguaje de inclusión, perdón, a lo mejor como es tan irrelevante ese tema, ni le prestamos atención. Eso de que saludes a todes, ¿verdad? Porque así tendríamos que estar presentando, ¿verdad? La neta. Y aparte ¿sí? Tendrías que ponerlo con una arroba, que la arroba no tiene sonido. Es un signo, pero no tiene sonido. Bueno. Si tendríamos que hacer algo así de inclusión, entonces a esos restaurantes ridículos que dicen, es que aquí hacemos la inclusión. A ver, saca tu menú en braille, ¿verdad? O saca tu área para una persona con autismo, ¿verdad? A lo mejor hay una persona parapléjica, seguramente tienes un área para personas parapléjicas, ¿sí? Entonces, si esas áreas están habilitadas, si eres o sea, una persona que incluye a todas las personas con sus limitaciones, no con sus preferencias, no por sus pinches gustitos, No. O sea, realmente se enfoca en el sentido y la situación de las carencias humanas y no en los aspectos y apariencias. Digo, ya lo tratamos este tema en la rebatinga inclusive. Y a lo que voy es, son como modas, tú lo acabas de decir. Los millennials están ganando terreno y a lo mejor son cosas que a lo mejor tienen razón, estoy de acuerdo. Pero por el momento para nosotros representa un choque cultural a lo que hemos vivido anteriormente. Al final de cuentas son formas y no son fondos. Exacto, sí, son formas. Exacto. Y realmente no tienen ni la menor relevancia. Sensibilidades, amigos, nada más. Y tenemos en otro la capacidad y la inteligencia de podernos adaptar a eso. ¿Sí? No como ellos que no se pueden adaptar. Estamos chocando lamentablemente en ese sentido, pero bueno, es el precio de la evolución. Es correcto, la transición, ¿no? De todo este rollo. Pero bueno, esos cuates jamás van a poder entender lo que nosotros disfrutamos y de lo que padecimos, y que ahora eso nos permite de alguna manera tener una retrospectiva analítica y más amplio el espectro, ¿no? Exacto. Pero bueno, todo esto viene a detonar porque en verdad, mi querido Max, la mayoría de los infractores dentro de este proceso oscilan entre los 25 a los 35, amigo.
La edad productiva. Y esa generación. Casualmente. Es decir, casualmente, o sea, sí, pero es que es esa situación de adolecer, de padecer, y ya no son adolescentes. Y la gente que de alguna manera supera ese margen de edad, definitivamente padeció muchas cosas peores que las nuestras, o simple y sencillamente no tuvo una preparación en el vínculo social. Gente que se replegó, se rezagó y simple y sencillamente no se pudo integrar, estuvo muy acotado en su desarrollo. Pero vemos gentes que a lo mejor pudimos comunicarnos con una diversidad de núcleos económicos, culturales, sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de una familia disfuncional y toda mi vida conviví con amigos que sus padres hasta la fecha siguen juntos y que se reúnen y son una familia muy integrada. Entonces tú decías, ¿qué le pasó a mi familia? Sí. Y tratas de hacer los comparativos y entender, y es donde entras en una reflexibilidad. Pero hay personas que definitivamente nunca se integraron en el vínculo de ser interactivos socialmente, ¿no? De esa interacción, de ese feedback. Entonces, crees que tu realidad es la única y es la absoluta, te vuelves egoísta, te vuelves totalmente mediocre en la relación que se vincula. Entonces, estos paradigmas se vienen a romper para tratar de hacer una adaptación social y resulta que no podemos porque las leyes que ya existen no son suficientes y tenemos que crear una ley que regule a otra para podernos someter y meternos en una transición de armonía. Armonía que ya lo hemos comentado, que pues se viene una situación compleja puesto que no sabemos todavía la consecuencia real social, porque pues algunos lo vemos como una cuestión positiva y otros un poco de conflictos, es decir, entre el que presenta la queja y el que la recibe, entre las represalias y hasta dónde puede trascender, porque desafortunadamente, y no solamente es un núcleo de Nayarit, como lo mencionabas tú, estamos hablando a nivel de entidad general, un país. O sea, tenemos un presidente que eso es lo que merecemos. Y tuvimos todos los presidentes anteriores lacras porque no defendemos un color ni más. Esos canijos no son de un solo color, ya es una estrategia, ¿no? O sea, es esa raza política que encontró un nicho de negocio, un nicho de aprovechamiento bajo el espectral donde te cuesta el menor costo. O sea, no te cuesta mucho para lograr solamente tener ideas y aprovecharte de la masa, donde encuentras un negocio, donde es lucrativo, donde no necesitas batallarle en la escuela. Yo siempre he dicho en las cátedras, oye, ¿quieres ser exitoso? Desafortunadamente en nuestro país existen 3 núcleos: o eres político, o eres futbolista, o eres narcotraficante. Bueno, ahora ya entran los boxeadores, ¿no? Porque también los boxeadores ganan un chorro de lana y no necesitan ir a la escuela. Aunque esos canijos le batallan más porque sí son los chingadazos que tienen que sobrar ahí. Entonces, dejaríamos como que a pendiente a los boxeadores. Pero oye, ser futbolista, bueno, tienes que ser apasionado, tener habilidades, pero ganan un chorro de lana sobre el promedio medio. Luego, el político no necesitas la gran cosa, tal vez la habilidad, el carisma, la simpatía y un monstruo atrás que te esté guiando, que te arrope. Sí, y pues ser narcotraficante, a lo mejor eso está medio complejo decirlo porque son muchos los factores que te pueden orillar para que tú tengas esa preferencia de vida, ¿no? Te iba a comentar ahorita que decías esta reflexión. No es que difiera contigo, pero por lo que sé, y seguramente tienes amigos que son futbolistas, lamentablemente la vida activa de un futbolista tiene que aprovecharse al máximo durante un periodo de tiempo, porque si estos llegasen a tener una lesión en piernas, se les acabó el negocio, ¿no? Y te lo digo porque yo tengo un compadre que tiene un hermano y que jugaba a nivel profesional y de plano él iba para la selección, pero se tardó. Réstale que no tuvo un padrino, que no, no se movió fichas y todo el rollo. Se quedó y pues bueno, no pudo seguir en el mundo del fútbol. Hizo una parte profesional en Guadalajara,
Pero vaya, o sea, ahí puedo decir diferir un poco. Sí es cierto, ganan muchísima lana, pero estamos viendo las altas esferas. ¿Estarás de acuerdo que muchas veces nos mueve en estos 3 factores que dices la envidia? Porque, por ejemplo, lo platicaba ayer con David Carrillo en las Reportivas. Yo me entero de cuánto gana Saúl Álvarez por haber boxeado, y quien ve el video a lo mejor me va a juzgar porque lo estoy haciendo de comida, boxeado contra un peleador que pudo probablemente hacer más, pero que no hizo para muchos una buena pelea. Nada más marcaba y digo, en la torpeza y desconocimiento y lo imbécil que soy del deporte, eso es lo que parecía con el boxeador, ¿no? Pero sabemos que gana una millonada. En la clase política, sí, ahorita tenemos un presidente que se jacta, cercano a la gente, humilde, viaja en aviones comerciales, lo cuida el pueblo, viaja en un Tsuru, en un Jetta. Sí, ok, es honesto y toda la onda, ¿no? Ya no hay corrupción, dice según el presidente, pero hay mucha clase política que espera llegar a ese lugar para obtener beneficios, no por el sueldo de político, sino por el poder político. Y el tercer punto sería del narcotraficante. Supongo que es porque se le asocia a veces, digo, es un desconocimiento, de que a lo mejor tienen carencias en casa, que los ven desde niños, porque la serie de Pablo Escobar lo dice simplemente, ¿no? Que ven cómo a lo mejor el niño tiene la habilidad de la venta y en la relación y empieza a ganar dinero y ambiciona y tiene un poder, ¿no? Entonces, esos 3 factores creo sí coinciden, donde técnicamente todos trabajamos por lana, pero ellos aparentemente ganan por tener más, por ser un factor importante en la sociedad. Sí, la percepción estoy de acuerdo, pero hay una cosa muy importante, Max, y no es que esté en desacuerdo. A través de estos 3 puntos o aristas de comportamientos, oficios, porque profesiones pues no lo son, no. ¿Estás de acuerdo? No. Entonces hay una situación, Max. A través de los medios actuales, de las tecnologías integrales de la comunicación, hemos creado héroes en esos 3 nichos. Sí. Es decir, le estamos vendiendo a la sociedad que ser futbolista es sufrido, no es cualquier cosa. Que el que llegue ahí son pocos y cuando lo logran es el éxito que trasciende a la inmortalidad. Totalmente de acuerdo. Encontramos políticos que son idealistas y se hacen, lo habíamos mencionado, de la luz al lado oscuro, ¿no? Que tampoco es fácil la carrera política, porque cualquiera dice, no, pues a mí no me interesa, pues aunque quisieras, no es fácil, porque necesitas tener un cobijo grande, un interés, ser un lambebotas o lo que tú quieras, pero no ha de ser fácil. Pero también creamos héroes políticos, ¿no? Vendibles, porque es mercadotecnia al final de cuentas. O vemos las series estas en Netflix o en cualquier tipo de programas de estos, donde el perfil del narcotraficante, donde de la nada se convierte en una persona, en un héroe nacional, donde a veces es malo, pero se justifica, donde tiene mujeres, donde tiene dinero, donde al final de cuentas apoya y ayuda a toda una comunidad y se convierten en héroes. Entonces, ¿qué es lo que le vendes a los escuincles cuando tú como yo fuimos a la escuela? Y también es una pinche chinga ir a la escuela, no es tan fácil. O sea, y además ni siquiera es remunerado muchas veces. ¿Por qué? Porque o eres médico para que te den un bono doble y seas un héroe como en las circunstancias actuales. Pero ¿qué pasa con los administradores, Max? Sí, así es. ¿Qué pasa con los contadores? ¿Qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con ingenieros, arquitectos? Y tenemos una serie de profesionistas, buenos profesionistas, éticos, con valores, que tienen que vender tacos o tienen que ser taxistas o andar de Ubers. Entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Así no la voy a armar. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, narco no puedo porque me faltan pelotas, porque se dice que hay que tener muchas pelotas para ser narco. Pues me voy de político porque futbolista no soy. Entonces ahí está la bola de pendejos como políticos. Ahí sí ganan lana y nunca los meten a la cárcel porque nunca les generan procedimientos y me descanso un periodo
me gasto la lana que gané y me vuelvo a meter a la jugada en el siguiente periodo, y si no meto a mi esposa o meto a mi hermano, o sabrá Dios. O sea, no sé si me estoy dando a entender en el sentido cómo hemos ido jugando con toda la transición social y dándole importancia a valores que no son valores reales, que son artificios argumentados para distorsionar. Y al final de cuentas, el resultado de una sociedad es esta, Max. No respetamos leyes, o las desconocemos, o queremos hacer que las ignoramos. No respetamos, realmente no le damos la categoría a un político, no porque nosotros seamos subversivos, es porque no se lo merecen por tanto tarado que hay ahí, porque debe de haber algún político que entregó su alma, el sudor y su trabajo y conocimientos. En la historia hay muchos, pero son pocos comparados con la mayoría que han vivido como parásitos en ese esquema. Ahora, ser futbolista o ser boxeador, pues bueno, necesitas a lo mejor ser la única opción de habilidad que tienes, porque a veces es un golpe de suerte. Sí, así es. Lo hemos mencionado, por supuesto. Yo he tenido compañeros a lo largo de mi corta vida, como en la preparatoria o en la universidad, que chavos que estaban en las fuerzas básicas de las Chivas o de la América, no lo sé, y que una pequeña lesión o simple y llanamente no tuvieron ese patrocinio o el padrino que se fijó, porque también implica ahí las mochadas, amigo, O sea, también hay una mafia en el fútbol y también es un negocio. Entonces, no te llegan al precio, o tú no eres capaz de entender cómo funciona eso, te van dejando, y cuando menos tienes y das cuenta, ya pasaste los 25 años y ya no serviste. Sí, porque para ese tipo joven tienes que empezar, no sé, de 17, 18 años para rendir. Sí, es que ¿no? A eso iba, ¿no? Que hay una etapa productiva donde se tiene que canalizar toda esa fuerza. Y lo acabas de decir, considero que estamos inmersos en un mundo ciertamente egoísta, donde en muchas ocasiones envidiamos a la gente que tiene ese poder, ¿no? Porque a veces dices, yo merezco estar en ese lugar, ¿no? Y eso es lo frustrante, porque te esfuerzas tanto, lo acabas de decir, íbamos a la escuela y nos costaba mucho trabajo y todo ese rollo. Y cuando ves que hay como la metáfora aquella del burro que está arriba de un poste, ¿no? Dices, pues ¿cómo llegó ahí? Pues casi se plasma lo que sería un individuo que ocupa un lugar que dices, bueno, es que qué lástima que una persona que tenga toda esta oportunidad de poder hacer algo diferente, pues no lo esté canalizando en beneficio de todos, sino que solamente en un cierto grupo de la población. Sí. O hasta en el propio, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí, fíjate, Osvaldo Sánchez ya no es un jugador de esta generación. Él fue vecino ahí de tu humilde servidor ahí en Guadalajara. Y el chavo era súper asequible, siempre fue muy sencillo en su trato. Era hasta timidón el amigo y medio torpe ahí en la colonia, en el fraccionamiento, pero pues tenía una habilidad. Y cuando se empezó a despegar, o sea, yo recuerdo que todavía las últimas veces antes de entrar a las grandes ligas, este cuate se reunía en un lugar que era donde vendían tacos, y por cierto que el cuate ese vendía tacos estilo Culiacán, y llegaba y entonces ya llegaba y te decía, pide, yo pago. Pero éramos un buen de flota y entonces él pagaba los tacos de todos y pues tú lo reconocías. O sea, sí había como que siempre mexicanos nos destacamos porque no te molesta que alguien llegue a lograrlo, pero tampoco eres feliz por su logro. O sea, es algo complicado, ¿no? O sea, y eres hipócrita, y la verdad hasta sucede en las parejas. Tú ves una pareja bonita y a veces cuando tú lo vives sientes el mal rollo de la gente. O sea, la mala vibra, ¿no? Como dicen. Sí, o sea, te dicen, oye, qué bonitos se ven, como diciendo, ojalá dure poco. O sea, hijos de la chica, así somos, cabrón. Así somos, y la verdad en todos los niveles. Yo no sé, esto es cultural, ¿eh? Sí, claro. Es cultural, entonces quiere decir que si a ti te va bien, bueno, soy tu amigo, me da gusto, pero en realidad no me haces feliz. No soy feliz, cabrón, porque, o sea, la neta.
Y eso sucede mucho, y yo creo que tendríamos que cambiar ese paradigma con ser primeramente honestos con uno mismo. No necesitas decir lo que no realmente sientes. ¿Para qué dices, ay, quedas oye, bien, me siento orgulloso? No, pero a veces es el quedar bien. Y eso en la clase política se presta bastante. No, pues es la diplomacia y la hipocresía como va con ellos, pero la diplomacia se maneja mucho en la política. Entonces, yo creo que esos 3 puntos que manejamos en México, es vergonzoso que sean nada más 3 puntos. Yo realmente tenemos en la historia arquitectos ilustres. No, doctores. El tal Barragán, pintores, sí, pintores. Tremendos. Ajá. De todos, sí. Pero desafortunadamente son pocos, y los que son muy buenos resulta que los que lo reconocen es en el extranjero, ¿no? Hasta se cambian de nacionalidad los canijos porque aquí no los valoramos. Entonces, es algo muy extraño. Mira, otro ejemplo, Max, más corto. El mexicano que se va a la frontera, que por cierto podríamos abordar un poco de lo del tema de López Obrador con el presidente del vecino país, tocaron de todo menos de los temas importantes, ¿no? Ahí alargaron algunos temas, pero me llama la atención y quiero mencionar algo en el sentido de que si tú eres mexicano, te vas al extranjero y te llega a ir bien, mi querido Max, te vuelves una complejidad cuando recibes a un mexicano. Tú eres el monstruo más poderoso sobre el propio mexicano. Es decir, son los propios mexicanos que están allá los que madrean a los mexicanos nuevos. Y eso es muy platicado en muchos aspectos. Y luego cuando vienen acá, se sienten bien chingones los cabrones, ¿no? Cuando tú veías cómo estaban aquí viviendo. Entonces, les falta la humildad porque allá los tratan mal y entonces vienen y se sienten bien alzaditos, ¿no? Uh-huh. Va a haber una situación muy compleja porque Biden es complicado. Este señor tiene un historial un poco oscuro, pero bueno, al final de cuentas no es nuestro presidente, es del vecino. Lo que sucede es que él tiene muchas facultades sobre el nuestro, sobre el que esté, por las negociaciones, por el imperio económico, por las posibilidades. Nos tienen tan solo, oye, los apagones que se estuvieron dando a nivel nacional. Yo no sabía, fíjate, y de leer bastante. Estoy platicando con un par de amigos que nos reunimos en una comida, porque teníamos bastantes puntos que atender. Yo decía, oye, en México tenemos demasiadas presas donde se genera la hidroeléctrica, ¿no? Sí, energía hidroeléctrica. Uh-huh. Entonces tenemos no sé cuántas presas a nivel nacional. Somos de los que tenemos más recursos hidráulicos en México. Pues resulta que nuestro poder energético no está basado en eso, está basado en la cuestión del gas, y resulta que el gas, nosotros no somos productores, ni siquiera tenemos reservas, dependemos de los Estados Unidos en esa situación. Entonces primero ellos te dicen, a ver, primero me voy a proteger yo y lo que sobre, te lo paso, está pasando en las fronteras. Claro. Y entonces la energía que nosotros tenemos ya la tenemos contractualizada para venderla a otros países, y entonces valemos pa' puro queque. Entonces esto no es de este presidente ni del anterior, es de 4 o 5 presidentes atrás, que siempre hacen sus negociaciones, que siempre hacen sus reformas energéticas, ven la posibilidad de que ellos puedan intervenir y tener una participación con un solo centavo, como lo hizo el señor Cárdenas con la petrolera, 50 centavos por barril de manera vitalicia. Con esto tiene para todas sus generaciones durante 10 o 15 generaciones futuras. Por eso a ese señor no le importa lo que suceda, porque su lana tiene, ¿no? Uh-huh, así entonces, es. A eso se dedican, y nosotros no tenemos ese conocimiento. Yo no sabía, Max, que con tanto poder que tenemos nosotros en las reservas naturales, no valemos ni un peso. O sea, si Estados Unidos se le pega su pinche gana, nos traba. Y nos traba como nos están trabando ahorita. Entonces nos tienen bien comprados. Este cuate le va a imponer algún tipo de negociación a López Obrador. Ya sabemos que es muy hábil para negociar, y sobre todo tan fluido que es, ¿no? Sabrá Dios cómo nos va a ir, amigo. Entonces, oye, vamos a un corte. Tenemos que ir a hacer un corte. Disculpe que lo interrumpa, ¿eh? Vamos a hacer un corte. Hecho, amigo. Son las 23:50.
A ver, entonces nos quedamos. Oye, Max, me está llegando un mensaje que si quiero ser político. que por qué que a lo mejor soy ardilla, que a lo mejor porque no tengo la oportunidad de ser político, por eso. Fíjate que a mí me hizo una pregunta en una de las rebatingas José Luis Naranjo, y me dijo, ¿te gustaría ser político? No se la respondí en su momento porque la plática siguió, y pudiera decirte que tal vez hace mucho tiempo hubiese pensado, pero actualmente no. No. ¿Y por qué? Porque es muy difícil, por lo que decías. Un político tiene que tener carrera. Sí, es cierto, no puede venir aquí y quejarse. ¡Ay, maldito gobierno! Y no, el presidente sirve para 7 cosas. Pero en realidad creo que deben de tener un estómago muy fuerte, una tranquilidad mental, posiblemente, para poder afrontar un cargo de este tipo, porque no debe ser nada sencillo el estarte levantando todos los días y saber que al abrir la puerta de tu casa te vas a encontrar con un conjunto de problemas de ahí hasta tu chamba, ¿no? Como los vivimos nosotros como ciudadanos de pie. Pero ellos tienen toda la responsabilidad de que se supone que todas esas funcionalidades que los contribuyentes pagan a las arcas municipales deberían de estar trabajándose, déjate resueltas, trabajándose de perdis. Y cuando te encuentras que a lo mejor te empiezan a señalar que pues, no sirves para ese puesto, te quedó grande el chaleco, y empiezan a meterse con tu vida, y eso está muy mal, ¿eh? O sea, el hecho de meterse con la vida personal de un político, ya, ahí raya en lo absurdo y en lo corriente. Sí, es complicado. Fíjate, si me permites, Max, yo sí tengo una fórmula para poder tener un político ideal. Claro que el ideal no es el idóneo, porque sí son diferentes los asuntos, pero yo creo que hablando en un tema de buena luz y buena lid, debe de ser una persona que tenga mesura, que tenga experiencia vivencial. Podríamos determinar que no sea un profesionista o un académico, pero a veces hay personas como seres humanos sensibles que alcanzan a dimensionar la transición del ser humano y entonces empiezan a comprender o comienzan a comprender cuál es la verdadera existencia del asentamiento social, el comportamiento del ser humano, y se ponen a leer de manera autodidacta y se meten a cuestiones de filosofía, reflexibilidad, y luego entonces tienen la capacidad y la oportunidad de vincularse con personas sanas humanamente, gente no de mal, gente de bien, gente que se empieza a reunir y que persiguen un mismo fin en común. Esta gente puede ser el equipo que lo rodea, porque para ser un político de buena casta no necesitas venir solamente de abolengo o de una dinastía política. Necesitas venir de una persona de buenos principios, de buenos valores, de ascendencia de gente de trabajo, de gente de respeto, de gente que se procura y se preocupa por el prójimo. Cuando tienes ascendencia de ese tipo, puedes ser un buen candidato, porque entonces conoces la diversificación, la pluralidad de ideas, tienes acercamiento con la gente. No necesitas ser muy joven ni muy viejo, pero sí maduro, que eso es lo más difícil, porque la madurez es relativamente con la edad, porque no significa la edad. Y entonces te haces de un buen equipo que tienen cosas afines de naturaleza sana y piensan a trabajar de manera para entender y para experimentar cómo es el asunto. Y si logran no cambiar su idealismo para convertirse al lado oscuro, sino para tener una buena proyección, hay políticos que hacen buen equipo de esa manera. Y entonces son los buenos políticos que persiguen las finalidades y que no les importa el varo, ese les va a llegar por ende, pero su preocupación real es la resolución, la respuesta, el compromiso, la lealtad, el honor, la causa, o sea, todas esas cosas que nos vendieron a la generación X de lo que era lo real en la participación social. Ahora eso no tiene sentido, Max. La gente cuando hablas de honor, pues es solamente una frase. Cuando hablas de lealtad es lo mismo. Cuando para algunas personas, en algunas generaciones, en algunas culturas, en otros países, el honor
era lo máximo. Sí. Sí, la lealtad, la providez, o sea, se les ha olvidado a los políticos que no es nada más una cuestión de ser o de tener buenas intenciones, es una preparación desde un origen. Entonces, ser político cualquiera puede tener la ilusión de querer ser, pero por ejemplo, no sé, que a mí me dijeras, oye, ¿quieres ser panadero? Pues si yo no tuve la inducción desde joven, si nunca vi el esfuerzo, si nunca valoré lo que significa ser panadero, pues yo puedo ser panadero ahorita, pero no voy a perder la sensibilidad del origen real de las cosas. Entonces creo que todas las profesiones y los oficios tienen su mérito, pero siempre y cuando no se aparten del objeto real y la naturaleza, que realmente es el vínculo social, la protección o sobreprotección humana, como lo quieras manejar, pero sobre todo el compromiso que tienes con tu familia, contigo mismo, tus principios, tus valores, y que no solamente los vendas, sino que realmente sean procesados, analizados y valorados por los demás. Los proyectos. Esa es tu opinión, Max. Los proyectos y los vivas y los disfrutes, ¿no? Porque eso es lo esencial. Y una frase ya para irnos es, tal vez el político real no quiere el varo porque les va a llegar, quiere el poder, pero quiere el poder porque le da la oportunidad para cambiar las cosas, y ahí sí, probablemente, no sé, a lo mejor me equivoque, el presidente de la República lo que está haciendo, probablemente, y ese es un tema también a debate, probablemente, puedo diferir, puedo estar a favor, hay gente a favor, en contra, pero eso es probable. Jesús Ventura, muchas gracias y buenas noches. Y Max, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a ti. Son ya casi encima, pisando la medianoche. En nombre de mi patro, Motel Platino Tepic, en nombre del señor Rafael de Landa Delgado, en nombre del señor José Luis Retes y por supuesto de Jesús Ventura, yo soy Maximiliano Oropeza. Lo espero mañana a las 10. Él es Jesús Ventura. Síguelo en Facebook. Los 40.